En este vídeo voy a enseñaros cómo quitar una bolladura en un coche de una manera muy sencilla, con agua. En mi caso el bollo está en la aleta, debido a que alguien se ha debido sentar, pero también podría utilizarse para un golpe en un parachoques que fuese de plástico. Para ello lo que vamos a necesitar es un sitio donde calentar agua, hasta el punto de que hierva. Como no todo el mundo puede meter el coche en un garaje o aparcarlo cerca de casa para hacerlo, yo voy a utilizar una cocina de gas portátil, con la que puedes hacerlo al lado del coche. Y también vamos a necesitar enfriar más o menos la misma cantidad de agua en otro recipiente. Yo voy a hacerlo con hielos, pero podríais hacerlo directamente metiendo una botella de agua en el congelador. Ahora, para empezar a calentar el agua de uno de los recipientes, podemos aumentar su temperatura en el microondas para que luego tarde menos en hervir. Eso sí, no vais a poder hacerlo solo con el microondas porque no alcanza la suficiente temperatura. Aún así, cuando saquéis el agua tened cuidado porque puede quemar igualmente. Ahora, el agua que hemos calentado la ponemos en un puchero, en una olla o en cualquier recipiente que podamos calentar con fuego y ya la ponemos a hervir. Al haberla calentado previamente va a tardar menos, pero aún así nos llevará un rato. Pero antes que quedarnos mirando fijamente a ver cómo salen las burbujitas, podemos poner en otro recipiente el hielo y así que el agua se enfríe, porque vamos a necesitar eso, una de agua caliente y otra de agua muy fría. Y cuanto mayor diferencia de temperatura tengamos, mejor, más efecto hará. Eso significa que tenemos que calentar el agua lo máximo posible y también la otra enfriarla al máximo. Seguro que hay maneras mejores, pero esta es una de las más fáciles y accesible para todo el mundo. Conseguir unos hielos y ponerlos en un cubo de agua se puede hacer desde enfrente de una gasolinera o al lado de un supermercado. Ahora, para que los hielos se derritan antes y el agua se ponga más fría, podemos echar sal, pero es opcional, como queráis. Si no tenéis prisa o podéis cogerla del congelador, pues ya está. Cuando el agua esté cerca de hervir se pondrá así y entonces podemos acercar el cubo al bollo, así lo tendremos muy a mano. Y esto es importante porque hay que hacer el cambio rápido. Bueno, cuando el agua ya esté hirviendo, la llevamos hacia la bolladura con cuidado porque si se nos cae encima nos va a salir caro el arreglo. Así que id despacio que aunque veáis que deja de haber burbujitas, el agua sigue caliente. Bueno, ahora lo que hay que hacer es echarla en la bolladura. Lo mejor es echarla desde arriba y aprovechar la caída para que caliente toda la zona, ya que no solo tiene que calentarse ese punto sino también un poco lo de alrededor, ya que así va a hacer mejor efecto. Es mucho mejor ir echando el agua lo más despacio posible porque seguirá caliente y así como que va aumentando la temperatura del metal. Si la echamos directamente toda de golpe no se va a calentar suficiente o no de la misma manera, es mejor así. Cuando veáis que ya os estáis quedando sin agua, tenéis que estar preparados para coger el agua fría lo más rápido posible. Dejáis el termo, no pongáis encima de cualquier cosa que se pueda quemar. Cogéis el agua fría y lo echáis exactamente igual, despacito y en esa zona. El cambio de temperatura puede que haga que el metal se contraiga y de por sí ya salga el bollo solo, pero bueno, eso suele pasar cuando el contraste de temperatura es muy elevado, es decir, que el agua está realmente fría y la caliente pues ardiendo casi. En mi caso, como no pasó, le di unos cuantos golpecitos y así es como lo conseguí. Pero como creo que podréis apreciar, el bollo no se ha quitado del todo, sino que queda un poquito. Y bueno, si sois conformistas podéis dejarlo así. Si no, podéis repetir el proceso tantas veces como sea necesario. Pero bueno, con una vez más a mí me quedó bastante bien. Hierves el agua, me quedé sin gas en el proceso. Pero bueno, en estas cosas se cambia muy fácil. Simplemente sacas la lata, metes la otra y la vuelves a poner a hervir el agua. Eso me pasó porque la lata ya estaba casi gastada, por eso llevaba una de repuesto, pero en cualquier caso una lata de estas cuesta 1 € y os da para varios días cocinando. Aunque veáis ahora todo este proceso bastante rápido, como que lo estoy haciendo en un momento, es mejor dejar los hielos en el agua durante más tiempo, ya que tarda bastante más que en hervir el agua, que son como 5 o 10 minutos. Bueno, llevamos el agua y la volvemos a echar por la misma zona, rodeando no solo en ese punto, aunque como el agua se esparce va a ser suficiente. Al igual que antes, cuando nos estemos quedando sin agua, hacemos el cambio rápido, cogemos el agua helada, la echamos por la zona y puede que salga el bollo solo, si no pues le dais los típicos golpecitos o lo que se os ocurra para que la chapa vibre. Tampoco es cuestión de golpear muy fuerte, no vaya a ser que hagamos el bollo más grande. Aunque en este caso, al golpear encima se volvía como a bollar y al dar en el lado volvía a salir, lo que hacía como que la chapa se colocase como de manera uniforme, así que volví a repetirlo y eso lo dejó ya bastante bien. Aún así seguía quedando un pequeño bollito que era casi inapreciable, pero yo quería dejarlo perfecto, al menos como estaba. Y para eso utilicé una ventosa, que bueno, quizás desde el principio creeríais que esto habría servido, pero para que la ventosa pueda funcionar tiene que estar la superficie lo más plana posible, ya que si no, no agarra. Bueno, la utilicé unas cuantas veces y al final lo que mejor funcionaba era hacerlo lo más despacito así posible. Ir tirando de la chapa poco a poco, pero con fuerza.
O sea, en vez de dar tirones fuertes, ir tirando con fuerza y mantenerla ahí para que la chapa como que vaya saliendo, y al final esto quedó casi perfecto. Quizás se aprecia un poquito, pero es que yo tampoco soy tan pijotero como para andar mirando la pintura al detalle. Y es que ya solo se ve un poco si te pones el ojo prácticamente encima, pero de lejos casi ni se nota. Por lo menos el cambio es abismal de tener un bollo que parecía un palazo o un cachete ahí incrustado a tenerlo muchísimo mejor. Bueno, ahora como el agua tenía sal, tenéis que limpiar el coche lo mejor posible, tanto por fuera como por donde se haya podido meter. Son 2 minutos y nos pueden ahorrar el que nos salga óxido. Pero bueno, como digo, usad el agua del congelador, que es más fácil. Yo es que no podía acceder a ella en ese momento. Espero que os haya gustado este vídeo y también que no necesitéis hacer esto nunca, que no tengáis ningún bollo, y para eso darle a like y os traerá buena suerte. Bueno, o algo así. Un saludo y hasta el próximo vídeo.